Yo ese auto a la edad de unos 15 años, 16, veía pasar, porque mi mamá tenía una cocina, y yo veía pasar ese auto, ese carro. Yo recuerdo que nada más lo agarraban los sábados o los domingos, porque ese auto era de un profesor y lo agarraba ya sea el dueño del auto, que era el señor, o su nieto, que se llama Joab. Entonces ese carro yo lo veía pasar y yo le decía a mamá: oye mamá, estaba hermoso ese carro, un día yo voy a tener uno. Y me dijo: lógico hijo, sí se puede, trabajando se puede todo. Yo llegué sin querer a esa pensión y le dije: ¿a poco ese carro es tuyo? Yo lo veía pasar cuando era más chavo y me encantaba. Dice: sí, era de mi abuelo y se lo heredó a mi mamá y ahora ya se lo quedó él. Ah, ok, ¿y no me lo vendes? Y me dijo: no, ese carro no se vende porque es una herencia de la familia. Ah, ok. Le dije: está bien. Después pasaron los años y le volví a hacer otra oferta, en la cual, que ya nos habíamos dejado de ver 5 o 6 años, y me dijo: ¿qué crees que mi mamá intentó vender ese auto 3 veces? A un carnicero de La Rubio que vino con su esposa y no le gustó, a otras 2 personas que vinieron a verlo tampoco les gustó, pero el carro no les gustaba porque estaba todo lleno de polvo, pero no sabían que abajo de ese polvo había una belleza de auto. No lo veían ellos como yo lo veía a él, ¿no? Aún así, con ese polvo que tenía encima, yo lo veía una belleza ese auto. Entonces yo vendí un carro y le dije: si quieres agarrar mi lugar, agárralo por unos 15, 20 días, en lo que junto más para comprarme otro auto. Y volteo en ese momento y le digo: me encanta ese auto, ahora sí me lo vas a vender. Y dice: ¿de veras todavía lo quieres después de tantos años? Casi 20 años. Le digo: sí lo sigo queriendo, ¿me lo vas a vender? Dice: pues déjale, comento a mi mamá y te aviso. Al otro día me avisa y me da la noticia que me vende el auto. Ya su mamá me da el precio y todo, pensando yo que me lo iba a dar más caro, y no, me lo dio en un se puede decir, en un precio muy accesible. Y la verdad, ahora soy yo el dueño del auto. El carro llegó a mis manos a un 85% de lo que está ahorita. Lo restauré, lo mandé a la pintura original, vestidura, rines, equipo, pero me quedó súper el auto y ustedes lo verán más adelante. La restauración del auto fue algo complicada porque lo mandé a restaurar con una persona primero, y que pinta muy bien, le dicen el Gatito, de aquí de la colonia Azteca, pero me lo tuvo 6 meses y no le avanzó nada. Entonces me lo dejaba en la calle y todo, y por miedo yo a que se robaran las piezas, pues mejor fui por mi auto, lo recogí y lo volví a dejar en la pensión. Después en el Facebook me encontré una buena persona que se llama Neri. Él estaba trabajando en Estados Unidos restaurando autos clásicos, y me lo encontré, tuve la fortuna de encontrármelo en el Facebook. Subió su publicación que él restauraba autos, y pues le di una oportunidad, y yo me di una oportunidad para mi auto,
que la verdad muy buen restaurador. Lo dejó del 1, le buscó el color, lo regresó a su color original y aparte, ahora sí que dejó el auto igual como si hubiese salido de la agencia. De ahí te puedo decir la restauración de los asientos con Oscar Briones, Hugo Briones, un amigo mío que se llama Lamberto, también otro de las personas que me ha ayudado a restaurar ese auto, a uno que le dicen el Pecas. Piezas que no encuentro, ellos me las ayudan a buscar en los yunques, que vendría siendo como en Estados Unidos, pero aquí se les dice deshuesaderos, pero una buena restauración que lo dejaron del 1. Y hasta la fecha, como dicen, nunca terminas de meterle a tu auto porque lo quieres dejar mejor. Bueno, también otra de mis pasiones es el club de autos, que también ingresé con ellos, me mandé solicitud, les dije que tenía un Barracuda, un Valiant Plymouth Barracuda del 65, me pidieron fotos para poder ingresar y vieron mi auto, les encantó y ahora soy miembro de ellos. Incluso aquí tengo una bandera del primer club que me abrió las puertas para estar con ellos, que fue el Club Valiant México del buen amigo Arismendi, y que le mando un saludo. Y también otro amigo que me abrió las puertas y que me invitó a su aniversario es el Club de Autos Clásicos de Cuautepec, que es Tinoco. Y ya ellos fueron los que me dieron la oportunidad para estar en ese club. Otra de mis pasiones es de que cuando llego yo a los eventos, llego con una máscara del Santo, que incluso está autografiada para el abuelo Cheto, que el mismo luchador se la autografió y le dijo que estaba muy bonita la máscara. Con esta llego yo a los eventos y aparte llego con los aparte de que llego con los eventos con la máscara, con la sirena del carro. Con la sirena del carro la pongo y voltean todos y ya llego con la máscara. Incluso llegué a un evento una vez del Santo y me confundieron porque pues la máscara está muy bien hecha y les digo, no, yo no soy el Santo, soy un aficionado más. Bueno, de las malas experiencias de ese auto que me han pasado fue en la primera restauración con el mecánico que me habían recomendado. Pues la verdad, el carro yo lo vi igual, yo creo que no le hicieron nada, lo dejaron igual, porque la verdad no le vi mejoría al auto, yo creo que me transió, no sé, pero la verdad no me gustó el trabajo que me hicieron. Ahora sí que esa ha sido mi mala experiencia con el auto, porque otras cosas pues la verdad no le duele nada, más que como todo, que el bulbo de la temperatura, la marcha, la suspensión, pero pues es como todo auto, y más si no lo agarra uno, pues más se descompone. Y yo pues trato de lo más que yo pueda agarrar por mi trabajo, que no es mucho tiempo lo que me da, pues no lo agarro mucho, pero cuando tengo la oportunidad lo uso para lo que es, para andar en la calle, porque la verdad muchos lo tienen en su casa nomás ahí guardado, que cuando se mueran no se lo van a llevar. O sea que también yo no me lo voy a llevar, pero pues al menos yo sí lo voy a disfrutar, ¿verdad? Porque tanto como le he metido, pues quiero disfrutar eso que le he metido al auto. Este auto yo quisiera que se lo quedaran mis hijos, que fuera para ellos una herencia, que la siguieran conservando como a mí me gustan los autos, y aparte que me gustan la lucha libre, quisiera que lo siguieran conservando y que se lo quedaran ellos, porque la verdad es un patrimonio que a la larga les puede servir para algo. Nunca sabemos para qué tenemos las cosas, ¿verdad? Pero al menos yo quisiera que lo más que pudieran conservar, que se lo queden ellos.
Bueno, para mí la afición a los autos viejos, pues para mí es lo que más me gusta, lo que más me encanta. Me gustan los autos, me gustan las bicis, me gustan las motos. He tenido de todo, motos, bicis y autos viejos. Es lo que yo quisiera conservar y hasta el último día de mi vida, y es lo que más me fascina. Soy Francisco Quiroz Alonso y conduzco un auto Plymouth Valiant Barracuda 1965. Soy Francisco Quiroz Alonso y conduzco un auto Plymouth Valiant Barracuda. Sin auto. Sin auto. Soy Francisco Quiroz Alonso y traigo un auto. Conduzco. Ahí va de nuevo. Soy Francisco Quiroz Alonso y conduzco un auto Plymouth Valiant Barracuda 1965. Era sin auto. Sin auto.